El de temperatura seguramente incidió para que no se vieran cianobacterias que eran frecuentes en las últimas semanas. De todas formas, hay factores ambientales que persisten. Ninguna razón exclusiva y única hoy explica nada en el mundo. Así, seguramente inciden varios factores, pero también inciden, obviamente, la temperatura del agua, las corrientes. Hay un conjunto de factores que cuando se combinan, bueno, dan este efecto que, bueno, a todos nos sorprendió porque no habíamos tenido una magnitud de este fenómeno. ¿Pero preocupa especialmente? Y a todos nos estaba preocupando, ¿verdad? Si tenemos que seguir activamente viendo cómo podemos, sobre todo en un país que tiene tanta costa, ¿no?, logrando alguna medida que de alguna forma al menos nos permita tomar alguna decisión oportuna. Por primera vez desde que hay registros, las cianobacterias pintaron de verde a las costas de Rocha. Este verano aparecieron con gran frecuencia en las playas de Montevideo. La Intendencia pretende anticiparse a las condiciones riesgosas en el agua, como son la aparición de floraciones y coliformes fecales. Podrá predecirse la presencia de cianobacterias entre 24 y 48 horas antes. La directora de la Unidad de Calidad del Agua reconoció que la utilización de agroquímicos aumenta las probabilidades de que haya floraciones. Es probable, realmente es altamente probable que la presencia de fertilizantes en los cursos de agua, bueno, sea una de las cosas que está haciendo que aumenten lo que vemos, la cantidad que están llegando a las costas. La titular de la Unidad de Calidad del Agua advirtió que a corto plazo seguirán habiendo cianobacterias, porque se prevén altas temperaturas. Bueno, la verdad que uno mira esas imágenes y es realmente asqueroso bañarse ahí, debe ser terrible. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. Un gusto recibirte, Eduardo. ¿Qué tal? Más, gracias por venir. Tú estuviste escribiendo y hablando sobre este tema. Allí veíamos justamente a la científica que mencionaba el tema fertilizantes. Están las condiciones del clima que en este enero en particular tuvo temperaturas muy altas, tuvo lluvias muy intensas, no solo en nuestro territorio, sino también más arriba, en el territorio brasileño. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Qué son estas cianobacterias? ¿Por qué aparecen? Básicamente son tres las causas, ¿no? Temperatura, nitrógeno y fósforo. Cuando en los cursos de agua hay más nitrógeno y más fósforo del que debería haber y hay temperaturas altas, estas bacterias se nutren de ese nitrógeno y ese fósforo y tienen temperaturas altas, lo que lleva a que se multipliquen más velozmente y se genera esa explosión, digamos, en la población de bacterias. Entonces son tres los componentes. Después podemos desagregar por qué se da esa combinación de los tres factores, pero lo que deberíamos lograr es que no llegara el nitrógeno y el fósforo al agua, básicamente. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué y cómo llegan? Tiene que ver exclusivamente con la acción humana, falta de controles, etcétera. Pero también un detalle que quería manejar recién cuando veíamos el TEP y Leonora me decía, yo me acuerdo cuando era chica que ya estaban, siempre estuvieron, es un fenómeno, es en la costa oeste, decía ella, es un fenómeno nuevo. Bueno, las cianobacterias están hace 2.700 millones de años. Está bien. Nuestra compañera aparenta menor edad. En realidad es el organismo que inventó la fotosíntesis, claro, que libera oxígeno, así que le debemos el agradecimiento por ese gran invento. O sea, no son los malos de la película. No, no son los malos porque sin oxígeno no estaríamos aquí. Es el primer organismo viviente que logra captar energía solar y captar dióxido de carbono y emitir oxígeno. Luego vinieron las algas y luego todas las plantas. Es un organismo muy antiguo. Y la presencia siempre está. El problema es que es cuando la población se dispara en su número, ¿no? Claro. Es un componente natural de las aguas. Pero si las aguas tienen más nitrógeno y fósforo del que deberían y la temperatura es más alta de lo que debería, se produce ese desequilibrio que genera lo que vimos. Antes era algo que pasaba muy de tanto en tanto y son organismos que el agua salada no les gusta. Entonces, eso es lo que me parece también muy destacable, que cada vez avanzan más, al ser una población tan grande, cada vez avanzan más hacia el este
Y bueno, mientras pasaba solo en el oeste... Claro, porque en realidad este fenómeno, además de lo que dijo Blasina, también tiene que ver con la baja salinidad. Se reproducen más fáciles, o por lo menos aparecen más fácil donde hay menos agua salada. Por eso era común, no tanta concentración, claro está, pero era común en el oeste, en las playas de Colonia, tener el verdín. Nosotros le decíamos el verdín en verano. Eso me parece que como novedad de ir avanzando y llegar hasta La Paloma, donde hay una salinidad interesante, es como bastante novedoso, por lo menos. Eso sí es un fenómeno nuevo. Claramente nos muestran que hay un desequilibrio y que algo tenemos que revisar. Bien, ¿y qué pasa con el tema productivo? Digamos, ¿qué incidencia tiene justamente la presencia de agroquímicos en todo esto? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es tratar de cuantificar, porque yo creo que ahora no tenemos muy claro cuál es la incidencia de cada factor, porque son varios los factores que llevan a que haya nitrógeno y fósforo en las aguas. Cada vez que vamos al baño nosotros, alguna vez liberamos nitrógeno con el orín, por algo la urea, el fertilizante, se llama así, ¿no? Es, en realidad el que lo inventó simplemente le sacó el agua al orín. Y las heces tienen una alta concentración de fósforo. Entonces el tratamiento de las aguas hervidas es un tema, el tratamiento de las aguas industriales es un tema y la fertilización también es un tema. Cuando yo hice facultad nos decían que el fósforo era un elemento muy poco móvil y que era un problema de los suelos del Uruguay, el déficit de fósforo que tenían. Por lo tanto, la recomendación con la que salía un agrónomo era hay que fertilizar con fósforo y no machetear en eso si queremos tener buenos cultivos. Cambió todo eso. Bueno, el déficit de fósforo lo tenemos, o sea, si comparado con los suelos de Nueva Zelanda tenemos mucho menos fósforo. Sí cambió, que es mucho más móvil de lo que la ciencia pensaba. Claro. Entonces, eso sí hay que cambiarlo en cuanto a que el fósforo uno lo pone ahí, pero no necesariamente se queda ahí. Entonces, para mí lo que es sumamente importante y que deberíamos todos reflexionar al respecto es, bueno, entre un curso de agua y la zona donde se hace agricultura o donde se plantó una pradera para hacer ganadería, ahí tiene que haber una zona buffer, digamos, una zona de protección del curso de agua, inclusive con algunos cultivos que no se fertilicen, que tengan sistemas radiculares profundos, que actúen como filtro. Porque lo que está pasando es claramente que una de las varias causas que tiene este problema es que hay fertilizantes que uno aplica a un cultivo, pero luego viene una lluvia torrencial y buena parte de ese fertilizante termina en el curso de agua. Claro. Veía el otro día a Daniel Panario, que está trabajando a nivel de facultad, tratando de generar algún mecanismo, viene investigando hace ya un buen tiempo, y todavía dijo que le faltaba un par de años para terminar esa investigación, para ver la posibilidad de prever justamente las condiciones y saber si pueden aparecer cianobacterias de estas características en esta intensidad. Bueno, obviamente se está trabajando en eso a nivel científico, pero ¿cómo lo ves tú eso? ¿Sería, digamos, una herramienta fundamental, importante a la hora del diseño de políticas tanto productivas como hasta turísticas, contar con esa herramienta? Sí, por supuesto que me parece que la Facultad de Ciencias tiene muchísimo que aportar y Daniel Panario hace muchísimo que trabaja en este tema. De nuevo, para mí como agrónomo, digamos, me parece que los cultivos se fertilizan en todo el mundo y no podemos decir, bueno, fantástico, no fertilicemos más los cultivos porque sería casi imposible producir. Pero me parece que no tenemos una política de protección de las riberas de los ríos y de arroyos y una política de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo hacer agricultura? Capaz que hay que revisar hasta dónde, porque si uno hace la agricultura hasta 10 metros de la orilla, evidentemente que ahí va a estar virtiendo muchos residuos. Pero tampoco tenemos mediciones claras de cómo llega el agua en Bella Unión, el agua que entra al territorio uruguayo del río Uruguay. ¿Cómo viene recibiendo agua del sur de Brasil, del noreste de Argentina, todas zonas agrícolas, inclusive cómo viene de Paraguay, donde se está desmontando todo y aplicando productos que son mucho más potentes de los que se aplican a Uruguay? Y todo eso termina acá.
Y todo eso termina acá. ¿Y cómo es el manejo de aguas servidas a lo largo del río Uruguay en nuestra orilla y en la orilla de enfrente? ¿Y cómo es el agua que entra en el río Negro desde Brasil? Entonces creo que lo que nos falta es cuantificar muy bien el problema para a partir de tener datos reales, saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Además, esto pone sobre la mesa de nuevo el tema de la calidad del agua o de las aguas en general. Estamos en el acuífero guaraní, se sabe que es un recurso finito el agua, estamos en una zona privilegiada desde ese punto de vista, pero sin embargo, si la calidad del agua, de la cual además se extrae el agua para potabilizar, no es la mejor, digamos, también esto pone otros temas sobre la mesa, digamos. Por suerte, todas estas alertas que estamos hablando de un tema que puede parecer lejano, están mucho más cerca de cada uno de nosotros y de la vida cotidiana. Y sí, a mí lo que me parece de cajón es que tendríamos que saber cuál es la composición del agua que tomamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo cuando era chico tomaba agua de la canilla sin problema. Ahora ya no tomo agua de canilla, pero cuando tomo un mate, esa agua en general es un agua de canilla, ¿no? Y hay una persona que toma 1 litro de agua de canilla por día, ¿qué está tomando? Digo, yo no lo sé. Y me imagino que debe haber alguna forma de medir día a día qué composición tiene, qué elementos tiene, porque posiblemente no sea solo hidrógeno y oxígeno, posiblemente no sea solo H2O. Digo, tiene cloro, ¿qué más tiene, no? Eso me parece que como ciudadanos deberíamos preguntarnos qué información está faltando. Y toda esta situación generada con el tema de las cianobacterias, ¿de alguna manera tiene que ver también con la calidad del agua que se potabiliza, que después se va a potabilizar? Ah, seguramente. Seguramente, digo, el tema de la calidad del agua del río Santa Lucía me parece que es un tema que hace tiempo está en discusión, que hay toda una serie de reglamentaciones que en los tambos están exigiéndose, que está muy bien, de lo que se llama el manejo de efluentes, ¿no? Porque, bueno, un tambo también, las vacas en la sala de ordeñe, que mientras esperan para ser ordeñadas, generan una concentración de orina y heces muy grande, es una concentración de nitrógeno y de fósforo, por lo tanto, muy importante, y hay toda una serie de tecnologías para manejar eso, que además en realidad es un excelente fertilizante, ¿no? La bosta del ganado, la cama de caballos, la cama de los pollos, eso siempre es un muy buen fertilizante, de modo que lo que tenemos que encontrar es la manera de revertir lo que hoy es un problema a convertirlo inclusive en algo que puede ser interesante. Digo, en Israel, en los tambos te venden fertilizante, te venden la leche para un lado, pero te venden fertilizante como en unas pastillitas peleteadas. Para empezar, porque no tienen agua donde tirarlo, pero además porque tienen esa cabeza de valorizar todo lo que pueden. Todo, sí. Entonces, bueno, en realidad estamos tirando fertilizante al agua, estamos perdiendo por todos lados. El productor que aplicó ese fertilizante y no se lo comieron sus plantas y la calidad de agua que se deteriora. Y si nos apartamos del tema agropecuario y nos vamos al tema industrial, por ejemplo. Está el tema de cómo manejan sus desechos las industrias, por un lado. Está planteado también en la agenda hoy la polémica con el tema de UPM. Ya hay una planta de UPM, hay 2 pasteras sobre el río Uruguay. Se viene la otra ahora, aparentemente, en el norte del país. ¿Eso cómo incide? Y bueno, eso hay que cuantificarlo. Yo creo que hay que desagregar cuáles son todas las maneras de que llega nitrógeno y fósforo al agua, ¿no? Agricultura es una, industria es otro, aguas servidas es otro. Y esas son las 3 principales. Debería también que tal vez hacerse algún control sobre el pastoreo hecho muy cerca de los cursos de agua, porque de nuevo las heces de los animales, si quedan en el curso de agua, afectan. Pero básicamente son esos 3 o 4 grandes factores. Posiblemente tenemos que tratar los residuos industriales, pero los residuos de las aguas servidas de otra manera. Los controles le corresponden al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Medio Ambiente, a las intendencias. ¿Cómo se maneja eso? No soy especialista en esos temas legales, pero yo imagino que en el agro es el Ministerio de Ganadería, pero tenemos una dinama que supongo que tendrá que coordinar un poco la parte que es Ministerio de Industria y la parte que es Ministerio de Ganadería. Y de nuevo, no sé, el control de que una ciudad que está en un río tire sus aguas servidas a ese río,
no sé a quién corresponde, pero evidentemente tenemos que empezar a controlarlo y a repensar todo, como tratamos a las aguas de nuestro territorio, ¿no? ¿Y Leonora? Sí, bueno, con respecto a eso, yo creo que existe una cierta debilidad institucional, me parece, para controlar este tipo de cosas, porque la Dirección Nacional de Medio Ambiente está en el Ministerio de Vivienda, pero en este tema tiene mucho que ver el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene mucho que ver el Ministerio de Industria, y me parece que deberíamos pensar en que tal vez institucionalmente Uruguay y el resto de los países, que seguramente muchos lo tengan, alguna institucionalidad que sea que abarque todas estas actividades, que no dependa exclusivamente de un ministerio. Me parece que debería atravesarlas a todas, porque todas tienen actividades que tienen que ser controlables, que tienen que estar monitoreadas, porque de todas ellas depende después el agua que vamos a tomar. Nosotros acá en el programa hace ya... ¿Tomás agua potable vos? Yo tomo agua de la canilla en mi casa, sí. Tal vez no debería hacerlo. ¿Con filtro o sin filtro? Sin filtro. No sé, tal vez no debería hacerlo, pero... tomo agua de la canilla. Estoy acostumbrada a tomar el agua de la canilla y sí ha cambiado el gusto, a veces va cambiando el gusto, pero bueno, nada, tal vez hay un poco de irresponsabilidad de mi parte. Acá en el programa hace ya varios tiempos, ya hace 2 años ya que no estoy viniendo todos los días al programa, por lo tanto era de aquella época cuando se dio el tema de la contaminación en el Santa Lucía, cuando se habló de toda el agua, cómo llegaba, aguas corrientes para su potabilización. Eso tiene mucho que ver. El agua por más que el agua que tomemos es potable, es mucho más difícil potabilizar un agua que viene en peores condiciones que un agua que viene mucho más limpia. Y se habló de ese retiro que hablaba recién el ingeniero, sobre todo porque en la cuenca del Santa Lucía es una cuenca de tambos. Hasta ahora no sé cuánto ha cambiado. Sé que se trabaja en el asunto con normativa, que hasta las intendencias están involucradas. El alcalde de Aguas Corrientes sigue denunciando el tema. Sí, el tema es cuánto se puede cambiar desde el Estado, ¿no? Y no hablo del gobierno, porque no hablo ni de este gobierno, ni del pasado, ni del futuro. ¿Cuánto se puede cambiar en el Estado de esta cuestión cultural? ¿Cuántos controles son posibles hacer para que esto no pase? ¿Cuánto se puede controlar lo que no tenemos injerencia, lo que pasa en el Paraná, lo que pasa en el río Uruguay, que es de uso conjunto con la Argentina? Entonces, me parece que es un tema súper difícil de abordar, de solucionar, que tiene muchísimas aristas y que en general los gobiernos en el mundo se están preocupando poco. De hecho, algunos gobiernos desconocen el cambio climático, como por ejemplo el de los Estados Unidos, el nuevo gobierno de Brasil. Y en algunas otras economías desarrolladas tampoco se está trabajando de la mejor manera estos asuntos, por lo que creo que tenemos ahí un problema grande a resolver, y no solamente acá en el país, sino a nivel global. ¿Vale? Eduardo, te leí hace poco que a propósito de este tema vos ironizabas en forma provocativa, bueno, como casi siempre ocurre con la ironía. Menos mal que esto llegó a Punta del Este para que la República toda se enterara de algo que ya existía desde hace tiempo en otras latitudes, ¿no? Y me apoyo en esa baldosa para acompañarte en una reflexión pregunta que tiene que ver. Da la sensación que dijiste algo que es muy elemental para analizar cualquier cosa, incluso para advertir qué tan serio es lo que se necesita, cualquier estado, es la cuantificación, ¿no? Para saber frente a qué dimensión del problema estamos hablando y cuáles pueden ser los orígenes. Pero aún con los datos relativamente en el aire que se han esbozado y que muchos compartiste generosamente con nosotros, me gustaría hacerte alguna pregunta. Primero, yo soy de los que cree que Uruguay nunca está a la cola de lo peor ni nunca está a la cabeza de lo mejor. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Seguramente nuestros problemas ya otras naciones lo vivieron, ¿verdad? Me resulta poco creíble que esto que está pasando en el Uruguay nunca antes haya pasado en ningún momento de la historia en ninguna otra nación. Entonces, sobre esa perspectiva me gustaría saber si hay alguna pista acerca de cómo encontrar posibles soluciones, más allá de que alguna esbozaste. Y si bien es cierto que de pronto el conocimiento no nos permite, quizás no a todos nos permitía saber que el orín incluye nitrógeno, fósforo, que también las heces, bueno, pero al baño hemos ido siempre toda la vida, ¿no? Lo que luce sí quizás por dimensión, y yo digo buena dimensión porque hemos crecido en ese aspecto como una cierta novedad, es el uso de los agroquímicos en el agropaís que existimos y que se ha desarrollado.
Si ese 1 podría suponer que hay como una pista de que por ahí puede estar el asunto a seguir con mayor atención. Junto a dos elementos que por ahí recién te hablabas, la temperatura y las corrientes. ¿Acaso ha habido novedades con relación a la temperatura de las aguas y las corrientes que también puedan explicarlo? Y la otra que he escuchado en estas últimas horas, para mí con asombro, pero puede ser esta tentación que tenemos tantas veces los uruguayos de meter todo en una bolsa aprovechando un desconcierto. Y es, ¡ja! Embrómense aquello que no firmaron en contra de la ley de riego. ¿Puede encontrarse pistas del tema ley de riego a propósito de eso que está pasando? Muchas preguntas. Bueno, varias preguntas. Si en general hago preguntas cuando alguien sabe más que yo, prefiero que hable el que sabe más. Por un lado, la ley de riego todavía no arrancó, ¿no? O sea que acusarla de esto sería prejuzgar. Y yo creo que hay un gran tema detrás de esto que para mí es el tema que más debiera preocuparnos como especie humana, que es el calentamiento global, el cambio climático, pero el cambio climático tomado en su eje central, que es el planeta lo estamos calentando, o podemos discutir cuánto es nuestra culpa como seres humanos, pero que el planeta se está calentando. Ese es un dato. Es un dato. Y algo que yo decía en La Pedrera el fin de semana, donde tuve la suerte de participar en una charla TED, es que cuanto más lo calentamos, el fenómeno más se acelera, ¿no? El planeta se calienta, hay más incendios, los incendios que emiten más calor, se derriten los polos al ser blancos rechazan los rayos solares, pero donde queda el mar oscuro los rayos solares pasan a ser absorbidos, o sea que ese es un tema para mí casi dramático y que espero que en esta campaña, en este año de elecciones, los partidos lo incorporen en su agenda. Y la temperatura es un factor que hace que las cianobacterias se reproduzcan más rápido, y cuando tenemos una ola de calor, ahí tenemos seguramente algo que agudiza el problema. Ley de riego, bueno, tenemos que encontrar la manera de hacer riego cuidando el ambiente. No puede ser que nos neguemos a una ley que no dice que hay que contaminar, dice que los tres vecinos se pueden unir para hacer una represa. Yo la verdad es que creo que Uruguay precisa muchas más represas, pero lo que me parece no se valoriza aquí es el monte nativo y las pasturas nativas, ¿no? Cuando yo iba a facultad, sacar la pastura nativa era mejorar el campo en la jerga, ¿no? Era hacer una pradera, poner especies que producían más. Hoy tocarlo es un delito. Que no está mal. Hoy creo que debemos revalorizar las pasturas nativas, que son las que están adaptadas a nuestro territorio. Claro. Y sobre todo el monte nativo que está en las riberas, que es el gran filtro que tenemos, y que si lo talamos, todos nos encanta de comer un asado y que la leña sea de monte, pero bueno, esa leña de monte, ¿de dónde vino? ¿Cumplió las normas? ¿Es una limpieza planificada de un monte o es que vamos con la motosierra y nos hacemos unos pesos, ¿no? El monte nativo, antes creo que se consideraba como improductivo. Bueno, el monte nativo es la gran defensa que tenemos para que ese nitrógeno y ese fósforo que van con el agua, haya una planta que tiene raíces profundas que se lo consumen. Respecto al uso de agroquímicos, yo creo que, por supuesto, hay un montón de cosas que hay que seguramente revisar, pero no podemos hacer una agricultura sin fertilizar, ¿no? Y el gran factor es la fertilización. Hoy tenemos agricultura de precisión, agricultura por ambientes, o sea, antes cuando yo me recibí se hacían unos análisis de suelo y se decían, bueno, en este potrero hay que poner tantos kilos por hectárea y se ponía parejo. Ahora se puede poner hectárea por hectárea lo que cada hectárea precisa en base a todo un montón hay más tecnología hoy. De tecnologías de Big Data, de interpretación de fotos satelitales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora podemos decir, bueno, acá que estamos lejos del agua podemos poner más fertilizante, acá que estamos más cerca podemos poner menos. Entonces, se sale de esto hacia adelante, no diciendo los agricultores son malos, la agricultura es mala, porque, digamos, creo que hay una cierta facilidad a caer en esto de decir, bueno, esta gente no le importa nada, nos envenena a todos con tal de ganar un mango y
Y el productor es el que vive ahí, es el primer interesado en tener buena agua. Completamos la... Sí. Y no, una última cosa que él decía, que cuando yo era chico me acuerdo que el Támesis estaba completamente muerto. O sea, Europa ya pasó por esto y hoy los ríos de Europa están llenos de peces y de aves. Y cuando uno va por la carretera de Europa hay trigo a patadas y sacan más kilos por hectárea que acá. ¿Qué hicieron? Y bueno, seguramente pusieron reglas que hoy no hemos aquí legislado ni hemos analizado. Seguro que cuantificaron. Yo no sé exactamente qué hicieron, pero sí sé que ha habido un proceso de recuperación en Europa en estos 50 años de los cursos de agua que nos muestra que recuperar los cursos de agua es posible. Bien. ¿Pero? Leonor hablaba de un ámbito de varias instituciones, ¿no?, trabajando en el tema medio ambiente. Ese ámbito existe, se creó, ahora repasaba la página de Presidencia, en marzo del año 2016 tenemos un gabinete medioambiental integrado por industria, integrado por ganadería, por el Ministerio de Vivienda. ¿Saben cuándo terminó un plan nacional de cara al 2030? En diciembre del año pasado. Hace 3 años que estamos viendo un plan bastante genérico, cuando en realidad lo que necesitamos, a mi entender, son herramientas concretas, teniendo en cuenta que yo vivo en un departamento donde un productor taló hectáreas y hectáreas de monte indígena y se tuvo que mandar a la Junta un proyecto específico para poder aplicarle una multa significativa. Cuando tenemos una laguna del Cisne contaminada por un productor argentino que ya todo el mundo conoce, que sabe, que se ha dado el lujo de seguir contaminando y que no ha pasado nada. Entonces, en la medida de que no se legisle con medidas concretas de control, que no exista, por ejemplo, el delito ambiental, o que exista la posibilidad de ir a la justicia bastante más simple de lo que hoy existe y de poder, bueno, hipotecar, expropiar tierras, porque hoy lo que existe es muy vago y no se aplica. Entonces me parece que el asunto pasa no solamente por un plan para cambiar la manera de producir, no producir, sino cambiar la manera, cambiar los fertilizantes, sino multas concretas, penas concretas y por qué no pensar en un delito ambiental en el país, porque me parece que hoy lo que tenemos es sumamente vago. Graciano. El crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, en una medida muy importante, se basó en el aumento de la productividad de la tierra. La explosión agrícola es un ejemplo muy claro. Todos sabemos que si bien el fenómeno comenzó por las políticas equivocadas agrícolas en Argentina, luego tomó auge en Uruguay por méritos propios, digamos, por la tecnificación de los productores y por otra serie de factores. El aumento de la producción lechera también ha incidido en el aumento del bienestar general. Y son esos dos factores justamente parte del problema. O sea, forman parte del problema dos de las razones que han explicado el crecimiento de la economía uruguaya. Y acá hay un punto que me parece que lo estamos olvidando. Si hay un recurso en el país, si hay un factor de producción en el país que está absolutamente controlado y reglamentado por el Estado, es el factor tierra. Está reglamentado, por ejemplo, no voy a explicar a un especialista, pero desde la rotación de la tierra en los cultivos, que un año hay que plantar otra cosa, otro año hay... O sea, el Estado le obliga al dueño de la tierra, para que vean que el dueño de la tierra no puede hacer lo que quiere con la tierra, le obliga a rotar los cultivos porque entiende que eso es beneficioso. La famosa ley, yo me acuerdo cuando era chico, el fenómeno de la erosión. Yo de chico siempre tuve ese fantasma de que un día nos íbamos a quedar sin tierra por la erosión, porque, en fin, y había que cultivar de determinada manera, en fin, como hacían los indios, los incas. Bueno, siempre me quedó aquello de que un día nos vamos a quedar sin tierra y el Estado se preocupaba por eso. Ahora bien, ¿a qué punto hemos llegado? Hemos llegado al punto en el que ahora los problemas se corren de atrás. Así como hubo, digamos, una política proactiva con el tema de rotación de los cultivos, en el tema de cuidar el suelo para evitar la erosión, en este caso estamos completamente corriendo de atrás. Medidas tan elementales como, por ejemplo, no se puede echar fertilizante, no sé, a 500 metros de un curso de agua. Es una cosa elemental. Y no tenemos cómo sancionar. Pero es una cosa de cajón. Ahora, el Estado primero tiene que establecer la norma y luego, supongo que debe estar la norma, y luego verificar que se cumpla. O sea, la norma sin el poder coactivo del Estado no sirve para nada. Y así como está el fenómeno de la fertilización en los cursos de agua, el saneamiento. Por ejemplo, en Maldonado, la Capuera, que es una población que explotó
con el crecimiento de Maldonado, no tenía saneamiento, y buena parte de la contaminación que vemos en la Laguna del Diario es fruto de las aguas servidas de la Capuera, que ahora la Intendencia, conjuntamente con la OCE, está tratando de solucionar. Pero durante años y años y años, los vertidos de la Capuera iban a la laguna. Por lo tanto, el Estado sí tiene un papel fundamental, insustituible, tanto en el dictado de las normas como en el efectivo cumplimiento de las mismas. Más allá de lo que pasa en la región y de un fenómeno mundial que no podemos desconocer. Yo creo que evidentemente hay una inacción del gobierno respecto a este tema o una acción muy lenta que en definitiva cuando uno pasa raya es más o menos lo mismo, ¿no? Las barrancas de Quillú cuando llegó a la escuela nos decían que iban desapareciendo y han ido desapareciendo, sí, de a poco, que era una de las bellezas que tenía Quillú, ¿no? ¿Qué reflexión te genera, digamos, el debate y qué es lo que tú imaginás que tiene que suceder? Capaz que no con tanta ambición como el plan que describía recién Verónica de este grupo interministerial, sino lo urgente, digamos, porque a veces uno da la sensación que se forman estos grupos y pretenden ir a lo global, ¿no? A las soluciones de fondo, cuando en definitiva son problemas urgentes del día a día. Y bueno, para mí urgente es medir, porque estamos en realidad todos, me parece un poco talenteando. Si a mí me decís, bueno, el problema, ¿cuánto lo heredamos de Brasil y de Argentina? Y yo no sé, en realidad. ¿Dónde está la estadística? Yo siempre digo, cuando fui a China, una cosa que me llamó la atención es que todo el mundo tiene una aplicación en el celular que se levanta y dice, bueno, el aire tiene tantas partes por millón de dióxido de carbono, y cuando tiene muchas dice, no, yo trabajo desde casa porque hoy el aire está muy contaminado, pero todos los días saben. Bueno, no sé si algo tan sofisticado como eso. No tenemos la contaminación ambiental de pero China, ¿no? Pero en tema aguas deberíamos saber exactamente cuál es la situación en puntos clave. Eso no es ciencia ficción, eso es posible hacerlo. Eso no puede ser ciencia ficción. Por otro lado, además, creo que para divulgar una información sobre calidad de aguas hay que pasar por una censura previa, que es algo que me parece que... Bueno, el manejo de la información es muy complicado. Eso me parece que es inadmisible en una sociedad democrática. Y lo otro, me parece que una cosa muy general, pero tenemos que reconectarnos con la naturaleza en general y con la naturaleza circundante en los cursos de agua. Graciano mencionaba muy bien a la Laguna del Diario, que yo pasé y la verdad que me impresiona el estado lamentable en el que está. Pero pegado a la laguna tenés un montón de jardines que seguro que le echan urea al pasto y que ponen los regadores. Entonces es como... ¿Y cómo no se regula eso para que una persona vea el pasto verde 15 días al año y tire nitrógeno al agua 365 días al año? Entonces, creo que corremos de atrás porque los temas ambientales en Uruguay se corren de atrás, ¿no? Nunca había una campaña política que se hablara de ambiente, de ciencia, de tecnología. Sin embargo, hablamos ¿no? de Uruguay Natural, como marca. Y es terrible marca, a mí me parece buenísimo que seamos Uruguay Natural. Pero si tenemos 2 veranos seguidos con Punta del Este con cianobacterias, me parece que, y es lo que tú decías, se nos cae la imagen de marca. En el artículo que mencionaba Alejandro recién, estamos debatiendo este tema y todos alarmados porque entre las 7 plagas que cayeron a la industria turística este verano, esta fue una de ellas y con mucha visibilidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si este verano hubiera sido normal, entre comillas? No había cianobacterias, no pasaba nada, no estaban en los balnearios, pero sí estaban en el resto del... Y también me parece una reflexión en torno al centralismo que tenemos con Montevideo al este, ¿no? Porque cuando esto pasaba en el oeste, digo, en las playas de Colonia van 5 o 6 veranos que las algas de las cianobacterias están y a nadie se le mueve un pelo. Entonces, si pasa en Quillú o si pasa en los balnearios de Colonia, es un tema muy menor. Ahora que llega a Punta del Este es un tema nacional. Bueno, por suerte, digamos, tomémoslo por el lado positivo y decir, bueno, esto no nos puede seguir pasando porque ponemos en riesgo nuestra joya más preciada del turismo y nuestra imagen de Uruguay Natural. Entonces, actuemos ya y tal vez en un consenso interpartidario, porque esto no es un tema de izquierda o derecha o de la intendencia esta o de la otra. Digo, esto es un problema general que tenemos y actuemos como Mercosur, porque de última también nos corresponde decirle a los países vecinos, bueno, no me mandes, no quiero ser tu cloaca, ¿no? Vos estás aguas arriba, tenés una responsabilidad de que el agua que entra a mi país tiene que tener un cierto patrón de calidad indispensable. Cuando recién se creó el Mercosur siempre se hablaba del Mercosur político, el Mercosur económico, el Mercosur ambiental, el Mercosur cultural, etcétera, etcétera. ¿A ti te parece
que con todo lo que ha pasado en el Mercosur, la historia que tiene el Mercosur, es posible generar ámbitos institucionales, regionales, de cara a esa coordinación de perogrullo que estás planteando? Es que me parece mucho más fácil coordinar que tengamos todos el agua limpia a coordinar que el tipo de cambio en un país sea armónico. Con porque, un bueno, Bolsonaro eso... que está talando el Amazonas sin problema, está difícil. Sí, y Paraguay, pero bueno, por más que sea difícil, hay que hacerlo. Me parece que si hay algo que no conoce fronteras, son los temas ambientales, ¿no? Sí, claro. Entonces, capaz que es una chance de darle un poco de vida a este Mercosur moribundo que tenemos. Eduardo, gracias por venir. Ha sido un gusto recibirte. Hasta pronto. Nosotros hacemos la última pausa y venimos con las reflexiones finales aquí en Esta Boca es Mía.